Bienvenidos hermanos y amigos a un nuevo video en vivo. Aquí estamos nuevamente con este programa llamado Compartiendo la Palabra. Espero que estén todos bien. Y aquí estamos nuevamente. Mando saludo para todos los hermanos en la fe, para todos los seguidores de Cristo. Deseo que Dios sea bendiciendo de vida a cada uno de ustedes. Mando un saludo para todos los amigos y amigas también que se conectan a ver estos videos. Y estamos aquí nuevamente, como todos los domingos, con este programa Compartiendo la Palabra. Y bueno, hoy tenemos un tema importante, ya que es un tema que está relacionado con el rapto de la iglesia, con el rapto del pueblo de Dios. El tema del rapto es de los temas más importantes que tiene la palabra. Y más aún en estos tiempos, ya que, ¿no es cierto?, entendemos que estamos en principio de dolores. Ya entrando en la parte final del mundo conocido actualmente. Así que el rapto está por ocurrir en cualquier momento. Por profecía ya se dijo que el personaje del anticristo ya se encuentra en el mundo, pero no puede manifestarse porque está la iglesia que lo impide, está el Espíritu Santo que lo impide. Bueno, hay mucha controversia con respecto a eso, pero bueno, no puede manifestarse. Pero por profecía ya se ha escuchado que ese personaje se encuentra aquí en el mundo, el anticristo, pero la Biblia nos enseña que hay un pueblo, hay un remanente que pertenece al pueblo de Dios que va a escapar, el cual Jesucristo va a venir a arrebatar, a buscar aquí, porque el anticristo se va a manifestar en el mundo y vendrán los juicios de Dios y vendrá un tiempo de gran tribulación cual nunca hubo. Así que, hermanos y amigos, hay que escapar de lo que viene. Tenemos el ejemplo de Noé en la Biblia, amados hermanos y amigos. Noé anunciando al mundo que venía un castigo de Dios a esta tierra por la maldad. Y la gente burlándose de Noé, riéndose de Noé, que estaba loco. Pero el diluvio vino y toda esa gente perecieron, hermanos y amigos. Esa gente perecieron, esa gente que se burlaban de Noé, que no creían en ese hombre justo, porque no era un hombre justo en aquel tiempo. Gloria a Dios, pero la gente no creyó en él. Y la gente burlándose, y la gente de ese tiempo en sus cosas, en sus fiestas, en sus quehaceres, como si nada. Y de repente vino el diluvio, esa lluvia que no paró por 40 días, que inundó toda la tierra, y murió así la gente. Excepto Noé y su familia. Pues por medio de Noé la salvación llegó a su familia. Y ahí se cumple Hechos 16:31, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Así que, bueno, así también. Ahora, actualmente, muchos hombres de Dios anunciando que viene Cristo a buscar a su pueblo. A buscar a aquellos que están preparados. No todo el pueblo de Dios se irá, sino aquellos que están preparados, es lo que nos enseña la Biblia. Pues la Biblia dice: unos serán tomados, otros serán dejados. Gloria a Dios. Así como Noé anunciando al mundo que se convierta a Dios, que deje el mal y que escape. Bueno, así también hoy, ya esto es en masa. En ese tiempo era Noé, ahora esto ya es en masa. ¿Por qué digo en masa? Porque somos muchas personas que anunciamos que Cristo viene a buscar a su pueblo y que viene el anticristo, que viene la gran tribulación al mundo, que vienen los juicios de Dios al mundo y que hay que escapar. Hay que escapar. Hay que buscar estar en esa lista, en esa nómina de aquellos que van a escapar cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Gloria a Dios. Así que te estoy invitando, amado hermano, amado amigo, a que busques, que tú te encuentres en esa lista de aquellos que van a escapar, que tú seas hallado digno, que seamos hallados, debemos buscar ser hallados dignos, como dice la palabra. Dice la palabra, que velad y orad, que seáis tenidos por dignos de escapar de lo que vendrá a la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que ahí tenemos, hermanos y amigos, ahí tenemos ese mandamiento que nos dice que estemos velando, que estemos atentos y que estemos orando. Una petición muy importante, una petición en particular, que debemos incluir en cada oración. Aquella petición de que seamos hallados por dignos de escapar de lo que vendrá y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, tenemos que pedir a Dios, tenemos que decirle al Padre: Padre amado, hazme digno de escapar de lo que viene a la tierra y de que yo esté en pie delante del Hijo del Hombre.
de Jesucristo. Entonces hay que pedir eso, pero también tenemos que hacer nuestra parte. También el hombre tiene que hacer su parte con Dios. Entonces tenemos que prepararnos, hermanos y amigos. Tenemos que estar preparados, tenemos que prepararnos para ser dignos, para ser de aquellos que van a escapar. Porque tenemos que prepararnos. Nadie se quiere quedar acá, todos queremos escapar. Y una de aquellas condiciones es que debemos tener Espíritu Santo. No tener, sino estar llenos del Espíritu Santo. Eso lo aprendemos también en la parábola de las 10 vírgenes. Ahí lo aprendemos. Ahí esa parábola nos enseña a que tenemos que tener Espíritu Santo. Tener Espíritu Santo, tener aceite en las lámparas, en las vasijas. Estar con la presencia del Espíritu Santo. Y así podemos participar de las bodas. Como esas vírgenes prudentes participaron de las bodas. ¿Qué boda? La boda del Cordero en el reino de los cielos, que va a ocurrir luego del rapto. Porque Cristo viene a buscar a su novia, la iglesia, aquella iglesia virgen, pura y sin mancha. Ahí también están cualidades. Tenemos que estar virgen espiritualmente, sin mancha y puras. Tenemos que estar, que el Señor Jesucristo nos tiene que encontrar en esas condiciones en sentido espiritual. Ahora si nosotros nos empezamos a mezclar con el mundo, las cosas de este mundo pecaminosa, ahí ya cometemos adulterio. Ya fornicamos. Y Cristo viene y si nos encuentra así, nos va a encontrar que ya perdimos esa virginidad espiritual, entonces nos va a rechazar, como pasaba en el antiguo Israel. Si la novia no era virgen, el hombre tenía el derecho de desecharla, no desecharla, no sé si no es la palabra correcta tal vez, sino de devolverla a sus padres, por decirlo así. Bueno, así, es un ejemplo, es un tipología o simbólico de lo que acontecerá cuando Jesucristo venga a buscar a su pueblo y los encuentre algunos cristianos con esa virginidad espiritual perdida. Y en esta ocasión quiero hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Quiero seguir hablando, ya vengo hablando sobre el Espíritu Santo. Y es una de las condiciones principales, entiendo yo, no sé si usted, hermano, conoce otra condición principal para escapar, para ser digno del rapto. Bueno, una de esas condiciones principales es estar llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu de Dios. Vamos a entrar en tema, amados hermanos y amigos, espero que sea de bendición. Yo también soy edificado, espero que todos seamos edificados y que nos preparemos para escapar. Gloria a Dios. Que estemos preparados, como ese siervo prudente que cuando viene su Señor le halla haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, así también tiene que acontecer con nosotros. Que cuando Cristo venga a buscar a su pueblo nos halle haciendo lo que debemos hacer, pero también llenos de la presencia de Dios. Y bueno, vamos a empezar con este tema. Y bueno, veamos el ejemplo de Cristo. Hablemos un poco del ejemplo de Cristo. Pues Cristo es el ejemplo de todo, del género humano. Podemos decir así, ¿no es cierto? Cristo es el ejemplo del género humano. Cristo es el ejemplo de todo hombre. Cristo es el ejemplo de los habitantes de este mundo. Cristo es el ejemplo a seguir. Gloria a Dios. Tenemos que seguir las enseñanzas de Cristo. Tenemos que buscar vivir la vida a la manera de Cristo. Tenemos que buscar tener las cualidades que Cristo manifestó. Tenemos que imitar esas cualidades. Gloria a Dios. Tenemos que seguir sus pisadas. Tenemos que seguir su conducta. Tenemos que seguir su ejemplo. Hacer lo que Él hizo. Gloria a Dios. Pues la Biblia nos habla de eso, que sus discípulos harían lo que Él hizo y aún mayores cosas que Él. Así lo dijo. El Señor Jesús lo dijo. Él mismo lo dijo. Entonces ahí tenemos el camino a seguir. Él dijo, Juan 14:6, un verso muy conocido, yo soy el camino, dijo Él. Cristo es el ejemplo. Veamos lo que Él hizo, porque tenemos que imitarlo a Él. ¿Qué hizo Cristo? Antes de iniciar su ministerio, ¿qué hizo? Fue y se bautizó. Gloria a Dios. Fue y realizó el bautismo en las aguas. Él debía hacerlo.
Debía hacerlo. ¿Era necesario que Él lo haga? No era necesario que Él lo haga. No era necesario que Él lo haga. Porque Él no tenía pecado. El bautismo en las aguas es el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Cristo no debía hacerlo, pero Él, para darnos ejemplo, lo hizo. Él hizo el bautismo en el agua. Por eso Juan el Bautista se sorprende, ¿no es cierto?, que venga Jesús a bautizarse. Juan el Bautista decía, yo debo ser bautizado por ti, y tú vienes a que te bautice, en otras palabras, ¿no es cierto? Pero bueno, Él, como digo, Él es el ejemplo, Él nos dio ejemplo. Entonces ahí estamos viendo los pasos que nosotros tenemos que seguir. Él bautismo en las aguas. Y luego, ¿qué pasa? Con Jesús recibe el bautismo del Espíritu Santo. Luego Jesús recibe el bautismo del Espíritu Santo. A ver, ¿qué nos dice la Biblia? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió, dice. A ver, y luego dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. ¿Vemos? Ahí vemos que Jesucristo realizó el bautismo en las aguas y luego recibió el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Ahí estamos viendo el ejemplo que tenemos que seguir de Cristo. El bautismo en las aguas, todo hombre de Dios tiene que realizar ese bautismo. Y luego recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso ya depende de Dios. Luego dice, a ver, Jesús lleno del Espíritu Santo. Ahí está el tema. De ese tema estamos hablando. Llenura. Lleno del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Bueno, Jesús recibió el bautismo en las aguas y el bautismo del Espíritu Santo. Y dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí estamos viendo, hermanos y amigos, el ejemplo. Ahí nos está mostrando Jesús. Tenemos que seguir ese ejemplo. Tenemos que buscar eso mismo que aconteció con Jesús, nosotros tenemos que buscar que acontezca en nuestras vidas. Eso mismo que hizo Jesús tenemos que buscar hacer nosotros. Bautismo en las aguas y después recibir el bautismo del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Ahí dice que fue lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del desierto y fue llevado por el Espíritu al desierto. Gloria a Dios. Ahí está. Ahí tenemos esa cualidad fundamental para escapar de lo que viene. Para escapar de lo que viene, para escapar de la gran tribulación. Llenura del Espíritu Santo. Como Cristo. Cristo está obedeciendo al Padre. Hoy hay que bautizarse. Todo hombre de Dios debe realizar el bautismo en las aguas. El bautismo en la agua que simboliza dejar esa vida personal y renacer a una nueva vida, ya no más para nosotros, sino para Dios. Eso simboliza el bautismo en el agua. El bautismo en el agua simboliza también sepultar esa vieja vida y renacer y resucitar a una nueva vida para Dios. Eso simboliza el bautismo en las aguas. Dejar ese viejo hombre enterrado ahí, sumergido en las aguas. Y resucita un hombre nuevo para Dios, para vivir para Dios. Hay que hacer eso. Eso es el ejemplo que nos dio Cristo. Él no tenía que hacerlo, repito, pero para darnos ejemplo lo hizo. Esto es para todos aquellos que se arrepienten. Por eso ese bautismo también es denominado bautismo de arrepentimiento. Aquellos que se arrepienten de una vida de pecado sin Dios y asumen una nueva vida para Dios. Y luego de eso viene el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, y ahí ya estamos en condiciones de volar cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Luego dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Jesús, después de ese bautismo en las aguas y ese bautismo en el Espíritu Santo, eso también es denominado como el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento. Pues Jesús, hablando con Nicodemo, creo que era. Sí, creo que era con Nicodemo, aquel hombre de los judíos, que le preguntaba al cual Jesús le dijo que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y el nacer de nuevo, y Jesús al decir esas palabras, nacer de nuevo, se estaba refiriendo al nacimiento en las aguas y el nacer del Espíritu, que es el bautismo en las aguas y el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, entonces Jesús recibió esos dos bautismos y fue llevado al desierto donde fue tentado por 40 días. Donde fue tentado por Satanás y ayunó 40 días. Y luego dice, volvió.
y Jesús volvió en el poder del Espíritu, después de estos 40 días y de esta tentación en el desierto, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y escuche lo que pasó. Jesús va a la sinagoga, ahí en Galilea, va a una sinagoga, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, aquí estamos viendo, en esta introducción a este tema, lleno del Espíritu Santo, o llenura del Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Y Él inició su ministerio lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Y entonces, todo hombre de Dios también debe hacerlo así, porque, reitero, es el ejemplo a seguir. Así que debemos buscar eso. Debemos buscar eso. Debemos buscar estar llenos del Espíritu, para así tener esa condición fundamental para escapar. Porque estamos hablando también sobre el rapto, Gloria a Dios. La Biblia nos habla de que así como Jesucristo fue enviado por el Padre, así también nosotros, los discípulos, porque nosotros somos, el hombre de Dios también es discípulo de Cristo, así también nosotros somos enviados. Lo vemos con la palabra, dice. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también yo os envío. ¿Y cómo envió al Padre a Cristo? Lo envió lleno del Espíritu Santo. Entonces también nosotros debemos estar en esa condición, llenos del Espíritu. Gloria a Dios. Y luego de eso, a ver, verso 21. Verso 22, el verso siguiente dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Vemos? Ahí vemos, en la Biblia misma lo vemos. Que Jesús diciendo eso, de que así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. El Padre nos envió lleno del Espíritu Santo. Así arranca el ministerio de Cristo, lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios. Y Jesús, luego de decir esto, sopla a sus discípulos y ellos reciben el Espíritu. Entonces ahí también ellos son enviados de la misma manera. Amados hermanos y amigos, así también nosotros debemos ser. Así también debe acontecer con nosotros. Debemos estar llenos del Espíritu para andar como Dios quiere. Es un mandamiento. Vemos en la Biblia que es un mandamiento. Ser lleno del Espíritu. Eso es un mandamiento, por lo tanto es algo que debemos buscar cumplirlo. Y además, que es la condición, es de las condiciones fundamentales para participar del rapto. Gloria a Dios. Y bueno, veamos aquí un momento importante. Veamos aquí cuando nace la iglesia. Creo que es cuando nace la iglesia, la verdadera iglesia. Y aprendamos de ello. Aprendamos del ejemplo. Aquí veremos el momento en cuando los discípulos de Cristo son llenos del Espíritu. Lo que queremos, lo que todo hombre de Dios quiere esto. Todo verdadero hombre de Dios quiere ser lleno del Espíritu. Yo anhelo, tenemos que tener sed de beber esa agua espiritual, por decirlo así. Sed, debemos querer estar llenos de la presencia de Dios. Pues es un mandamiento, como decía, es algo fundamental que necesitamos para vivir la vida que Dios quiere, es algo fundamental que necesitamos para escapar. Entonces, por lo tanto, nuestro corazón tiene que desear eso. Gloria a Dios. Tiene que desear eso. Y entonces aquí vemos este ejemplo. Aquí veremos un ejemplo importante para nosotros, para que también nosotros hagamos lo mismo y para que también nosotros seamos llenos. Pues Cristo le había dicho a los discípulos, antes de ascender al cielo, le había dicho: quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder, hasta que reciban la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Jesús le dijo eso a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto, hasta que reciban la promesa del Padre, del Espíritu Santo, y así me sean testigos. Algo así, parafraseando. Entonces los discípulos, obedientes al Señor Jesucristo, se quedaron en Jerusalén a esperar esa promesa del Padre, que se cumpla esa promesa del Padre. Ahí tenemos una condición ya, que
hay que esperar, pero hay que estar dispuesto. Sí, el que acepta esperar es porque está dispuesto. Ya su corazón dispuso para ser lleno de la presencia de Dios. Y en la espera hay que tener paciencia. Pero veamos también que no solamente estaban esperando, no solamente estaban con el corazón dispuesto, sino también estaban haciendo otras cosas. A ver, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, aquí vemos cualidades que tenían estos hombres que estaban esperando recibir el Espíritu Santo, que estaban esperando la llenura del Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar, que estaban esperando. Por lo tanto, ya había fe. Cuando uno espera algo, es porque está creyendo que algo va a venir. La fe, ¿qué dice la fe en Hebreos? Creo que en Hebreos 11. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Bueno, aquí ellos estaban esperando, no sé si ellos ya tenían fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Ellos tenían esa seguridad de que iban a recibir el Espíritu Santo. O sea, tenían fe. Entonces ahí ya tenemos las condiciones, hermanos míos, para recibir el Espíritu Santo, la llenura, porque aquí ellos van a recibir llenura. Llenura. Nosotros, el hombre de Dios quiere eso. Pues el hombre de Dios ya tiene el Espíritu Santo. Por la fe se recibe el Espíritu Santo. Ahora otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Creo que se distingue eso. Ellos también habían recibido antes, cuando Cristo sopló sobre ellos. Pero ahora venía la llenura. Y a veces el hombre de Dios pierde llenura. Y ahora ellos están buscando llenura. Eso es lo que debemos buscar. Eso es lo que debemos tener. Llenura del Espíritu Santo. Esto es un tema importante, hermanos y amigos. Muy importante. Para aquellos hombres de Dios que quieren escapar. Para aquellos hombres de Dios que quieran vivir como Dios quiere. Este es un tema importante. Este es un tema para cristianos que van a escapar. Los cristianos que están por escapar están en estas cosas. Es lógico. Porque no todo el pueblo de Dios va a ir. Los cristianos que están por escapar están atendiendo la llenura del Espíritu Santo en su vida. Están atendiendo, son prudentes. Ahí están las vírgenes prudentes. El cristiano prudente está atendiendo este tema en su vida, diariamente. Se está preparando, se prepara día a día. Ese cristiano tenemos que ser nosotros. Hermanos y amigos, esto no es para cualquier cristiano. Este tema, esto obra que el cristiano prudente. Los cristianos imprudentes, las vírgenes imprudentes, insensatas, no están en estas cosas. Por eso es que se van a quedar. Ese no tiene que ser su caso ni el mío. Así que, amados hermanos y amigos, entonces, todos estos tenían fe porque estaban esperando algo. Y también estaban unánimes. También estaban en oración y ruego. Ahí tenemos 4 cualidades, 4 condiciones que tenían estos hombres y cualidades que condujeron a estos hombres a recibir la llenura. Tenían fe, estaban esperando, tenían fe, estaban unánimes, estaban en oración y ruego. Pareciera que oración y ruego podría ser lo mismo, pero no, por eso están distinguidas ahí. Entonces aquí está con fe, unánimes. Gloria a Dios. Unánimes. Amigos, a veces se complica ese tema, hermanos y amigos. Hermanos, a veces se complica, a veces no están, todos no estamos a veces en el mismo sentir. O sea, todos a veces no estamos unánimes. Gloria a Dios. Pero tenemos que estar unánimes en el Espíritu, en las cosas de Dios. En eso es lo que tenemos que estar unánimes. Pero no todo el pueblo está en el Espíritu, no todo el pueblo está en las cosas de Dios. A veces no estamos así, me incluyo yo también. Gloria a Dios. Pero nosotros debemos estar en el Espíritu, en las cosas de Dios. En esa órbita tenemos que mover. En ese camino tenemos que andar. No todos los hermanos están andando por ahí, pero nosotros debemos meternos por el camino de Dios. Ahí es que hay que estar unánime. Los hermanos que estén en el mismo camino estaremos unánime con ellos. Hay hermanos que no están en la misma sintonía, que no están en el mismo camino, y ellos no están unánimes.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces hay una bendición, o a veces hay, por dar un ejemplo, a veces hay un acontecimiento de un hermano en lo espiritual y nos tenemos que gozar con el hermano, ya que tenemos que estar en el mismo sentir. Dios bendijo espiritualmente en las cosas de Dios hasta el hermano. Yo me tengo que gozar por esa bendición porque estoy unido a él, estamos unánime. Pero a veces no pasa así. A veces algunos hermanos no se gozan con el hermano que está bien, que está en ese sentido, ¿no es cierto? Bendición espiritual. A veces algunos hermanos tal vez haya envidia. Y ahí ya no estamos unánimes. Entonces, tenemos que estar con fe, unánimes en oración, orando y rogando. Gloria a Dios. Y eso es lo que vemos aquí, hermanos y amigos. Todo esto perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. A los amigos y amigas del catolicismo. Aquí tenemos otro verso de los tantos que hablan que Jesús tenía hermanos, que María tuvo más hijos. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Aquí tenemos un verso más. En los evangelios ya vemos varios versos que nos hablan de eso. Pero aquí tenemos otro ejemplo. No es el tema de hoy, pero bueno, vemos Dios pone este verso aquí para que aquellos amigos se den cuenta de esta verdad, de que María tuvo hijos, pues María tenía a su esposo José. Y como toda pareja, tenían su intimidad, ¿no es cierto? Que es algo de Dios. Y no está mal. Cuando las cosas se hacen como Dios quiere. Después dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Otra vez acá nos da esa condición en la que estaban estos discípulos. Unánimes, en un mismo sentir. Unánimes. Luego dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, ahí, hermanos y amigos, vemos cómo estos hombres, los discípulos, no solamente los discípulos porque eran como unos 120, dicen, vemos cómo ellos fueron llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios. Lo que debemos buscar, cosa o situación o condición que debemos buscar todos los hombres de Dios, ser llenos del Espíritu de Dios. Eso debemos buscar todos los hombres de Dios porque es un mandamiento, porque es necesario para vivir la vida que Dios quiere y porque es necesario para escapar de lo que viene. Estamos hablando del rapto, estamos tocando un tema importante, estamos tocando llenura de Espíritu Santo. Estos temas hacen de estos programas especiales. Por la palabra, no por el hombre, por la palabra. Estamos viendo entonces aquí, hermanos y amigos, todos aquellos que queremos escapar, tenemos que buscar la llenura del Espíritu. Y aquí tenemos que seguir este ejemplo. Estar unánimes, estar con fe, estar en oración y ruego. Y estar esperando, estar con fe, fe en el sentido de esperar que en algún momento Dios va a darnos aquello que desea nuestro corazón y que conforme a la voluntad, porque Dios quiere que su pueblo esté lleno del Espíritu. Es algo que Dios quiere. Y todo hombre de Dios también quiere lo mismo, entonces estamos ahí con el mismo deseo. Pero tenemos que estar en las condiciones, tenemos que estar en oración, tenemos que estar en ruego, tenemos que estar unánimes con los hermanos que están en el camino correcto. No con aquellos hermanitos que por ahí no están andando como tienen que andar. Me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Si vemos que estamos andando mal, tenemos que enderezarnos y no hacer un autoanálisis, ¿no es cierto? Estoy andando mal, tengo que corregir esto. Dios ayuda. Tenemos que disponer. Entonces, bueno, pasemos ahora a otro punto. Y bueno, estaba diciendo recién que Dios quiere que seamos llenos del Espíritu. Y aquí vemos unos versos al respecto. Dice, por tanto, no seáis insensatos. Ahí ya se me viene a la mente vírgenes insensatas.
insensata. Entonces acá, por tanto, no seáis insensatos, o sea, no seamos como las vírgenes necias, las vírgenes imprudentes, las vírgenes insensatas que se quedaron y que no entraron a las bodas. No seamos como ellas, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor. Bueno, Dios tiene muchas voluntades para el hombre. Dios tiene muchas voluntades para su pueblo. Una de esas voluntades estamos tocando hoy. Y es importante. Y es la siguiente. El verso siguiente dice, se relaciona, dice, acá nos dice que seamos entendidos. De cuál sea la voluntad del Señor. Y luego nos dice, casualmente, no es casualidad porque no hay casualidad. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Bueno, ahí está. Ahí está la voluntad de Dios, de lo que decía anteriormente. De que la voluntad de Dios, de que Dios quiere que seamos llenos de su Espíritu. Porque Dios quiere que vivamos su palabra. Porque Dios quiere que escapemos de lo que viene. Una de las voluntades de Dios, entendemos por estos versos, es que Él quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, y luego entendemos que es un mandamiento, por eso nos manda. Y bueno, aquí es que nos manda, aquí nos dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. No es algo a elegir, sino es un mandato, sed llenos del Espíritu. Entonces, hermanos y amigos, la voluntad de Dios para con el hombre es que se llene de su presencia. La voluntad de Dios para con el hombre de Dios es que sea lleno de su Espíritu. Y hemos visto por qué, he dicho por qué. Porque Dios quiere que hagamos su voluntad, Dios quiere que vivamos su palabra. ¿Cómo el hombre puede vivir la palabra? Con la ayuda del Espíritu de Dios. Con la ayuda del Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios nosotros podemos vivir la palabra. Por nuestras propias fuerzas se complica. Se complica. Porque esta obra lo hace el Espíritu de Dios. Y para escapar de los que vienen. Los cristianos llenos de la presencia de Dios son los que van a escapar. Son aquellos cristianos prudentes. Así que entendemos, hermanos y amigos, porque es un tema importante. Gloria a Dios. Entonces, hemos visto recientemente que la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu. También es la misma voluntad que debemos tener todos, los hombres de Dios. Pasemos a otro punto. Tenemos la mente de Cristo. Tiene relación con esto. Tenemos la mente de Cristo. Algo conocido, ¿no es cierto?, por el pueblo de Dios, que supuestamente todo hombre de Dios debe tener la mente de Cristo. Y tiene relación, pues la mente es algo espiritual. La mente es parte espiritual del hombre. Es más, la Biblia en algunos puntos nos compara o hace como que la mente y el corazón son lo mismo. Pues de la mente vienen los pensamientos, pero del corazón también la Biblia nos enseña que vienen los pensamientos también. Así que vemos ahí como al parecer lo mismo podría ser. Pues del corazón vienen los pensamientos, nos enseña la Biblia. De la mente también entendemos que vienen los pensamientos. La mente es parte espiritual del hombre. Y aquí nos está hablando de la mente de Cristo, que tenemos que tener la mente de Cristo. Gloria a Dios. Mente y corazón pueden ser lo mismo. Si tenemos que tener la mente de Cristo, podemos decir que debemos tener el corazón de Cristo. El corazón de Cristo es el mismo corazón de Dios. O sea, tenemos que tener el mismo corazón. Si tenemos la mente de Cristo, podemos decir que tenemos como el corazón de Cristo en nosotros, como el corazón de Dios en nosotros. Esto es espiritual. Entonces podemos decir que tenemos que tener el mismo espíritu de Dios en nosotros. Así que se relaciona. Ahí tiene sentido. Entonces dice, tenemos la mente de Cristo. Del corazón, también entendemos por la palabra, por la Biblia, que lo que abunda el corazón, habla la boca. Gloria a Dios. Lo que abunda el corazón, habla la boca. Lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es lo que hablamos. Lo que el Padre, lo que Dios tiene en su corazón, es lo que habla. Y estas palabras, ¿de dónde vino? Esta palabra es palabra de Dios. Entonces esto vino del corazón de Dios, del Espíritu de Dios. Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu.
Entonces, vamos a ir enlazando este punto. Tenemos la mente de Cristo. La palabra dice eso. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Bueno, aquí ya nos habla justamente de la mente del Señor, del corazón del Señor. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios, el corazón de Cristo. Decíamos que de nuestro corazón, de lo que abunda, el corazón habla la boca. Entonces, de lo que el hombre habla es lo que tiene en el corazón. Lo que el Padre habló, lo que está aquí, salió del corazón de Dios. Y esto también es Cristo. Y aquí lo vemos. La palabra es Cristo, dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Esto tal vez se complica un poco en explicar. Pero no es tan complicado. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Y esta es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el verbo de Dios, que se hizo carne. Esto es Cristo también, la palabra es Cristo también. Entonces, nosotros, conociendo la palabra, la venimos a tener en nuestro corazón, en nuestra mente. Y ahí se cumple el tener la mente de Cristo. Entonces ahí tenemos una condición para tener la mente de Cristo, para tener el corazón de Cristo, para tener el Espíritu de Cristo, que también hay que tener la palabra, hay que conocer la palabra. Teniendo la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, tenemos el Espíritu de Cristo también. Es como nos llenamos de Cristo también. Entonces ahí se relaciona con el tema que estamos dando. Estamos hablando llenura del Espíritu de Dios. Entonces, otra manera de ser llenos de la presencia de Dios es por la palabra. Teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón. Resumiendo un poco lo que decía, de lo que hablaba, es que conociendo la palabra, guardándola en nuestro corazón, teniéndola en nuestro corazón, haciendo eso, tenemos también del Espíritu de Dios, porque estas palabras son espíritu y vida, lo dijo Cristo. Así que ahí tenemos otra manera, hermanos y amigos, de que se cumpla la llenura del Espíritu de Dios en nosotros. Llenarnos de la palabra. Por eso es que hay que leer, hay que estudiar la palabra de Dios, para que metamos en nuestro interior, en nuestro ser espiritual, el Espíritu de Dios, que está en esta palabra también. Gloria a Dios. A ver qué más dice al respecto. Decíamos, bueno, la Biblia dice, ¿no es cierto?, que Cristo es la palabra de Dios también. Dice, el Espíritu es aquel que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Dios, las palabras de Cristo son espíritu, son vida. Luego dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí tenemos un mandato. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Esta palabra tiene que morar en nosotros, en abundancia, lo más que podamos meter esta palabra en nuestro corazón. Gloria a Dios. Y así tendremos el Espíritu también de Dios. Otra manera de llenarnos de la presencia. Entonces, hoy veíamos lo que hicieron los apóstoles, los discípulos y más hermanos más. Estaban con fe antes de recibir la llenura. Estaban con fe. Estaban unánimes. Estaban en oración y ruego. Y aquí tenemos algo más para ayudarnos en esa llenura. Lecturar la palabra y guardarla en nuestro corazón. Meditarla, estudiarla. Vamos con el último punto, hermanos y amigos, de este tema de hoy. Este punto puede ayudarnos a entender o a saber si estamos llenos o no de la presencia de Dios. Pues el hombre que está lleno del Espíritu manifestará esa presencia exteriormente. Esa presencia interior, la del Espíritu, se manifestará exteriormente. Se puede, claro. Y así uno se da cuenta. Gloria a Dios. Y aquí tenemos, los conocidos frutos del Espíritu que están en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí tenemos cualidades que tienen que manifestarse en nuestras vidas si estamos llenos de la presencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces esas cualidades tenemos que estar dando, esos frutos tenemos que estar dando. Y entonces ahí nosotros,
Porque en primer lugar nosotros tenemos que cuidar. La salvación es personal. Cada uno dice que cuide su salvación con temor y temblor. Entonces, nosotros tenemos que estar cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Nosotros tenemos que estar analizándonos, viendo si estamos dando los frutos correctos del Espíritu. Donde no está viendo amor, ya estamos secos. Donde no está viendo amor, ya nos está faltando espíritu. Ya nos está faltando aceite. O por decir un fruto, porque tenemos también gozo, paz, paciencia, pero el amor es el fruto más importante. El amor es el fruto más importante. El amor es la fuerza poderosa que nos impulsa a luchar por las almas. El amor es lo más importante, sin amor nada somos, dice la palabra. Entonces, tenemos que tener estas cualidades, autoanalizarnos, vernos si están allí. Si nos está faltando amor, hermanos y amigos, es porque nos está faltando aceite, porque nos está faltando espíritu. Si no sentimos compasión por el prójimo que está perdido, porque nos está faltando espíritu. Y así otros frutos del espíritu, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Bueno, aquí por segunda vez nos habla de ese amor, y de dominio propio. Ahí tenemos otras cualidades que brinda el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Poder, amor, dominio propio. O sea, dominio propio. Sujetar nuestra naturaleza pecaminosa. Dominar nuestra naturaleza pecaminosa. Dominarla. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra que en Romanos 8 nos habla de que mediante el Espíritu podemos hacer morir los deseos de la carne. Y aquí no está hablando de lo mismo. Aquí no está hablando de que el Espíritu brinda dominio propio. Entonces, al tener dominio propio, vamos a dominar nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, si nosotros vemos que nuestra naturaleza nos domina a nosotros, es porque el aceite, porque la unción, es porque el Espíritu Santo ya se está agotando. Entonces, hay que meterse a estar con fe, a estar unánimes, a estar orando, a estar rogando y a estar lecturando. Es lo que veíamos, lo que vimos en este análisis que estamos haciendo, en este estudio que estamos haciendo, es lo que vimos, cualidades, actividades para recibir llenura. Más cualidades del Espíritu. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí tenemos cualidades que brinda, más cualidades que brinda el Espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría, inteligencia. Mira, hermanos y amigos, gloria a Dios. Estamos diciendo que una de las maneras también de llenarnos es lecturando la palabra. Esto da sabiduría. Esto da sabiduría. Y la inteligencia es algo que viene de la sabiduría. Esto es espíritu de Dios. La palabra viene del corazón de Dios. La palabra viene del espíritu de Dios, de la mente de Dios. Esto es espíritu de Dios. Y estamos viendo que el espíritu, aquí estamos viendo que el espíritu brinda sabiduría y conocimiento. E inteligencia, perdón. Y acá hay sabiduría. Y la sabiduría da inteligencia al hombre. Estoy hablando de la sabiduría de Dios. Yo no estoy hablando de sabiduría humana. Yo no estoy hablando de cultura general. Yo no estoy hablando de conocimientos humanos, de ciencia humana. Estoy hablando de la sabiduría de Dios. La sabiduría de este mundo es vanidad. Todo aquí es vanidad. Todo aquí es temporal. Todo aquí es vano. Esto es por un tiempo acá en este mundo, hermano y amigo. Hay mucha gente que tiene conocimientos, sabiduría. Y eso también infla al hombre. Lo enorgullece a algunas personas. Se sienten soberbios, altivos por la sabiduría humana. Así que fíjense, esas son cualidades negativas. El orgullo, la soberbia y la altivez son cualidades negativas para con Dios. Para con Dios no sirve eso. Entonces, hermanos y amigos, la palabra de Dios nos da sabiduría y nos da inteligencia. Entonces tiene sentido de que el Espíritu de Dios brinda estas cosas. Porque aquí estamos viendo que otros frutos o otras manifestaciones del Espíritu de Dios en el hombre son sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, espíritu de consejo. Una persona, eso es lógico.
mi hermano y amigo, una persona que tiene sabiduría puede aconsejar a otra persona. Eso tiene sentido. Entonces, espíritu de consejo, de poder, la sabiduría, el conocimiento, están relacionados, ¿no es cierto? El conocimiento es poder. Gloria a Dios. Dice la palabra, Juan 8:32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, os hará libre. El conocer la verdad nos da ese poder de la libertad, nos hace libre. Entonces dice espíritu de conocimiento, ahí tenemos también, tiene sentido, y de temor de Jehová. Gloria a Dios. Tenemos fruto del espíritu. Estas cualidades se tienen que manifestar en nuestras vidas. Gloria a Dios. Si no tenemos algunas, se hay que pedir a Dios. La Biblia nos habla de pedir sabiduría, ¿no es cierto? Y que Dios da en abundancia. Salomón pidió sabiduría y el Padre lo hizo el hombre más sabio que jamás existió ni que habrá. Entonces ahí vemos frutos, estamos viendo manifestaciones exteriores, interiores del Espíritu Santo en una persona. Para analizarnos nosotros. También nos sirve para ver si hermanos están o no en el Espíritu. Porque están los falsos profetas, los falsos hombres de Dios, que no van a dar estos frutos, porque no tienen el Espíritu. Entonces, ahí, por los frutos, se conoce el árbol. Ellos no tienen estos frutos, es porque no son de Dios. Pero si algún hermano verdadero en la fe no tiene estos frutos, se tiene que dar cuenta, ¿no es cierto? Tenemos que hacer ese autoanálisis que decía, analizarnos nosotros mismos, o ayudar al hermano con amor. Exhortarlo. La exhortación es con amor, la corrección es con amor. Eso está en la palabra, yo lo he compartido. Dios lo comparte en su palabra. La exhortación con amor, considerándonos a nosotros mismos y que no vengamos a caer nosotros en esa corrección. Algo así no habrá la palabra. Y otro verso al respecto. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Ahí tenemos unos parámetros, podría ser. Bueno, el fruto entonces tiene que estar del Espíritu, se tiene que manifestar en bondad, en justicia, en verdad. Donde sale de eso, ya estamos en otro espíritu. Después también tenemos en Marcos 16, que nos habla de esas señales que acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, agarrarán serpiente con las manos, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Ahí tenemos más cualidades. Hermanos y amigos, esto sirve para ver si nosotros estamos teniendo la presencia de Dios. Para nosotros hacer un autoanálisis, como decía, porque tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. También nos sirve para darnos cuenta si hermanos están o no en el espíritu, si está faltando aceite. Pero no para criticar a los hermanos, no, sino para ayudarlos. Gloria a Dios. Pero cada uno tiene que cuidar su salvación para ver nosotros, gloria a Dios, si estamos dando los frutos del Espíritu, si nos falta aceite, si nos falta presencia. Bueno, amados hermanos y amigos, he presentado este tema de hoy por la gracia de Dios. Espero que sea de bendición, es un tema importante. Quiero seguir tocando este tema, todavía está en mi corazón seguir tocando tema del Espíritu Santo, seguir tocando tema del rapto, porque tenemos que estar preparados. Que Dios me ayude, ¿no es cierto? Yo voy a ir preparando temas para que seamos bendecidos, para que seamos edificados, porque yo también aprendo de esto, porque yo también quiero ser lleno. Es un deseo que todos los hermanos en la fe tenemos que tener y debemos buscar, porque dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu tiene buenas intenciones. Nuestro espíritu quiere ser lleno, nuestro corazón
corazón, la mente espiritual, como decíamos. Tiene ese buen deseo. Quiero ser lleno del Espíritu. Ahora tenemos nuestra carne, nuestra naturaleza, que tiene deseos contrarios. Gloria a Dios. Pero cuando más alimentamos esa carne, cuando más alimentamos nuestra parte espiritual, la carne se empieza a sujetar. Porque el Espíritu, uno de los frutos del Espíritu, es que nos da dominio propio. Bueno, amados hermanos y amigos, espero que sea de su agrado. Y como siempre, voy a compartir las buenas noticias de nuestra salvación para aquellos amigos y amigas que ven estos videos. Amigo, amado, amigo, amada, amiga, el hombre tiene un gran problema y es el pecado. El pecado es un gran problema que, ¿por qué? Porque nos separa de Dios en vida. Amigo, amiga, si usted no tiene a Cristo, si usted no se ha entregado a Cristo, todavía usted está con sus pecados, porque solo Cristo quita el pecado. Entonces, amigo, amiga, si usted no vive para Cristo, usted está con su pecado y usted está separado de Dios. Lo dice la palabra. Entonces Dios no le puede bendecir. Y también trae malas consecuencias. El pecado trae maldición al hombre. Lo peor de todo es, amigo, amiga, si la muerte le toca en esa condición. Si la muerte le toca con sus pecados, se muere con sus pecados. Y no podrá entrar al reino de Dios, porque dice la palabra en Apocalipsis 21, que nada inmundo entra al reino de Dios. Entonces le quedará la terrible alternativa de ir al castigo eterno, porque solo hay dos destinos después de esta vida. A uno de ellos va el hombre. O el reino de Dios o el castigo eterno. Entonces, amigo, amiga, si usted muere con sus pecados, se va al castigo eterno de cabeza. Ese es el gran problema del pecado. Pero hay una gran solución y es Jesucristo. Amigo, amiga, Cristo quita el pecado del hombre. Para ello vino Cristo a entregar su vida por los pecados, por la salvación. Así que por eso, amigo, amiga, le invito a que acepte a Cristo. Ahora mismo, no lo deje para mañana. Satanás quiere que usted deje para mañana, pero la muerte le puede tocar. Dios da oportunidades, pero las oportunidades de Dios se acaban. Acepta a Cristo ahí mismo donde usted está. Puede creer en su corazón y tiene que confesarlo con su boca, dice la palabra. Confiese con su boca: Cristo, te acepto y voy a empezar a vivir para ti. Si así lo hace, usted ahí mismo tiene salvación del alma. Usted ahí mismo es sellado con el Espíritu de Dios. Y también algo muy importante, dice la palabra, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También la salvación no solo llega a usted, sino también la salvación está prometido por Dios que llegará a su familia. Estamos en últimos tiempos, estamos entrando en los últimos tiempos. Cristo va a venir a buscar a su iglesia y vendrán los castigos de Dios al mundo. Así que hay que escapar. Así que, amigo, amiga, le invito a que acepte a Cristo en su vida y empiece a vivir para Él. Porque también hay que hacer eso, hay que empezar a vivir para Cristo según lo que nos enseña en la palabra. Si así lo hace, se reconciliará con Dios. Ya los pecados se irán de usted, porque la sangre de Cristo quita los pecados. Usted se reconciliará con Dios. Dios podrá bendecirlo en vida, Dios lo empezará a bendecir en vida. Le dará aquello que necesita para transitar este camino, porque no andamos solo por este camino, Dios va con nosotros. Y lo más importante, tendrá salvación. Espero que lo haga, amigo y amiga, porque es la mejor decisión que usted puede tomar. Y es la razón, y es una de las razones por la cual hacemos esto. Pues nos manda la palabra a predicar el Evangelio. Bueno, hermanos y amigos, sea Dios con ustedes. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Será hasta el mañana. Si Dios quiere, mañana estaremos con el programa Meditando la Palabra. Gloria a Dios. Así que le invitamos. Mañana, si Dios quiere, estaremos ahí con ese programa. Y bueno, que sea Dios obrando en sus vidas. Hasta la próxima, amados hermanos y amigos. Dios los bendiga.